mañana nos alistamos entonces para regresar a clases y ojalá que todo se dé en óptimas condiciones, sobre todo en las instituciones, infraestructuras adecuadas para nuestros pequeños. Pero nosotros a esta hora vamos a hablar de otros temas importantes porque es el momento de nuestra secuencia de nutrición y bienestar y Sara Ausabá nos va a dar consejos importantes sobre la alimentación y cómo va la relación de la alimentación con la demencia senil, un tema muy importante. Sara, adelante. Gracias, Noemí. Jorge, es un tema realmente fundamental. Hay que recordar que la demencia senil tiene que ver con la pérdida de juicio, con la pérdida de memoria, es decir, la pérdida de memoria es uno de los primeros síntomas que van apareciendo en ese proceso y claro, hay diferentes tipos de demencia senil y nuevamente recalcar que el tener problemas con la memoria no determina que vayas a tener demencia senil. Sin embargo, hay buenas noticias en ese sentido porque se presentó un estudio de más de 29,000 personas que se le dio seguimiento por cerca de 10 años para ver justamente estos factores de riesgo y de qué manera se podría prevenir este tipo o cualquiera de los tipos de demencia senil o la pérdida cognitiva, es decir, la capacidad de aprendizaje. Y entre los factores de riesgo o uno de los factores en el cual podemos promover para poder ayudar a disminuir ese riesgo tiene que ver con la alimentación. ¿Pero por qué? ¿De qué manera? Quiero explicarles y vamos a ver de tratar de hacerlo de la manera más ilustrativa posible. De hecho, sabemos que en la dieta, en la alimentación, hay diferentes tipos de grasa, ¿no? A veces hablamos de las grasas buenas, de las grasas malas, las grasas buenas que son aquellas que tenemos en aceites vegetales, por ejemplo, en la palta que tanto le gusta a Jorge, por ejemplo, en los pescados, y la grasa mala que a veces la asociamos pues con la fritura o con la grasa que está en la carne o las grasas que pueden estar, por ejemplo, en algunos lácteos, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque el 60% de nuestro cerebro, de las células de nuestro cerebro, está constituido de grasa justamente, pero no solamente de grasa buena, sino también de grasa mala. Y estas células, imagínense ustedes el huevo, imagínense que la célula es un huevo, ¿no es cierto? Y esta capa dura externa es una membrana. En nuestro cerebro, estas neuronas, estas células del cerebro, tienen que intercambiar nutrientes, es decir, nutrientes entran, nutrientes salen, sustancias buenas entran, otras sustancias van saliendo. Y para que haya ese intercambio, justamente cómo está constituida esa célula, tiene mucho que ver. Las grasas buenas tienen que predominar para que se dé ese intercambio. Pero cuando las grasas malas superan este proceso, entonces hay menos permeabilidad, menos flexibilidad y eso se refleja en los problemas cognitivos, la menor dificultad para aprender, aspectos de memoria. Entonces, esto no significa que si yo un día, por ejemplo, me comí una fritura, inmediatamente se van malogrando mis células. No, eso significa que en la medida en que en el tiempo yo le doy más importancia a una alimentación donde haya mucha fritura, mucha grasa saturada, generalmente proveniente de origen animal, entonces estas células van perdiendo función y con el tiempo se incrementa el riesgo. Pero si yo hago lo contrario, yo más bien doy una buena relación donde yo consumo más grasa buena, entonces flexibilizo esta estructura y ayudo a proteger ese cerebro, de tal manera que ese es un dato muy importante, Jorge, Noemí, para el caso de los niños. Y luego viene la pregunta del millón, ok, ¿yo cómo sé cuánto de grasa buena y dónde están y cuánto de grasa mala podría yo incluir en mi alimentación? Ese dato quiero dárselos inmediatamente. ¿Qué cosa nos dicen los estudios? Una de estas grasas buenas que hemos hablado muchísimo del omega 3 en diferentes espacios, está principalmente en el pescado, pero particularmente en el pescado graso, el jurel, el bonito, la caballa, el atún, el salmón, la anchoveta, por ejemplo, el pejerrey también. Pescados oscuros. Pescados oscuros, claro, que además, pescados oscuros. Lo bueno, Jorge, que son accesibles, la anchoveta y el pejerrey no son caros, son rendidores y debemos comerlas 3 veces por semana, pero eso sí, evitando la fritura. ¿Por qué? Porque la fritura, la alta temperatura, malogra ese omega 3. Entonces, háganlo, por ejemplo, al horno, a la plancha, dentro de los guisos, que también es una buena opción. Además de eso, tenemos las semillas, que también tienen omega, no del mismo tipo del pescado, pero que podría ayudar en cierta medida, ¿no? Y ahí tiene que ver las semillas de chía, las semillas de linaza,
que también pueden estar incluidas. Otras de las semillas o grasas que hay que incluir es, por ejemplo, el tema de la palta, el aceite de oliva, y ambas podrían incluirse todos los días en una pequeña cantidad, no demasiado tampoco. Un cuarto de palta, por ejemplo, si estoy subidito de peso, media palta podría ser una buena alternativa si estoy en un peso saludable y además tengo movimiento físico. Y el aceite de oliva, idealmente, quienes tienen acceso, sobre todo, por ejemplo, en el sur de nuestro país, en Tacna, que hacen muy buen aceite de oliva, crudo, directamente en las ensaladas o en el plato de comida. Estas medidas van a ayudar a proteger tu cerebro, porque van a ayudar también a regular ese nivel de grasas que necesitamos para poder construir. Y ojo, Jorge, Noemí, cuando hablamos de construcción de nuestras células, a veces pensamos que esto solamente ocurre cuando uno es pequeño, pero hoy la ciencia nos dice que a lo largo de nuestra vida podemos reparar y podemos formar más células de las que, o digamos, mejorar la capacidad de nuestras células que ya están formadas, y la dieta tiene mucho que ver. Sara, pero yo sí tengo una duda, por favor. A mí me encanta cuéntame. la palta, por ejemplo. La palta, tú la has denominado una grasa positiva. Correcto. Correcto. Pero ¿cuánto de palta podemos comer? Yo me comía, por ejemplo, hasta 2 paltas hasta que te conocí, como dice la canción. Como dice la canción, hasta que te conocí. Y bueno, ya pues ahora me como media paltita nomás. En ese sentido, ¿cuánto de palta debemos ingerir diariamente? Antes de darte esa respuesta, le voy a hacer la misma pregunta a Noemí. Noemí, ¿consumes palta? ¿Cuánto comes más o menos en promedio? Depende, si hay palta y me gusta, y si tengo muchas ganas de comer, hasta una palta entera puede ser, pero no la como tan seguido, Sara, no tan seguido. Miren, pero a mi hijo sí le encanta, a mi pequeñito sí. Bueno, yo sí soy palta lover, ¿eh? Palta lover soy yo, así que Me parece muy bien. ¿Por qué hago esta comparación? Porque las personas tenemos necesidades diferentes y pudiera cambiar el requerimiento. Por ejemplo, en tu caso, Jorge, te comes una palta entera, hasta 2 incluyendo, entonces, y vemos que tu peso está dentro de lo normal. Y en el caso de Noemí, la frecuencia con la que come está bien. Lo importante es que haya presencia. Ahora, tampoco exagerar. Yo te diría, Jorge, que te bajes pues hasta media palta para que le des opción a otras grasas buenas, como en el caso del aceite de oliva o los frutos secos, por ejemplo, el maní, la pecana, que también es importante, pero ojo, estos frutos secos, si bien es cierto, son buenos incluso para la salud de nuestro cerebro, no podemos exagerar, porque una cantidad exagerada tiene el efecto contrario, más bien inflama muchos procesos, ¿no? ¿Cuánto de frutos secos deberíamos consumir? No más de 30 a 50 gramitos 2 veces por semana, en la medida que haya pescado al menos unas 3 veces por semana. ¿No? Hay que sacar cuentas, querida Sara, para ver qué como hoy, qué no como mañana. Bueno, para que todo calce perfecto y beneficie a nuestra salud. Que es Otro lo que punto más importante que seguramente la gente debe estar preguntando, o sea, ¿qué pasa si yo quiero comer de pronto, pues, no sé, una papa frita, comerme de repente una hamburguesa? A veces me gusta comer la piel del pollo en un pollito a la brasa o en un guiso que estoy preparando en mi casa. Entonces, no quiere decir que esto esté prohibido. Uno pudiera incluir estas preparaciones, pero que no sea lo que predomine en tu dieta. Eventualmente, de vez en cuando, puedes darle esa grasita. Hay que darse un gustito. Date ese gustito, pero Claro, recuerda siempre que las otras grasas tienen que predominar. Y dicho sea de paso, también se estudió otros aspectos como los vegetales y las frutas, y en la medida que las verduras predominen, también va a ayudar a ese cerebro. Y todo sin paltearse, pues, Sara Sin Guzmán. Todo paltearse. sin paltearse. Eso. Apunten, amigos, que ya Muy empiezan bien, las sin clases paltearse. y queremos Y estar